1867, la sangre materna engendra pesadilla generacional. Advertencia siniestra, lo que estás a punto de descubrir ha alterado permanentemente las vidas de quienes investigaron este caso. Si este video no recibe tu interacción, los algoritmos garantizarán que contenidos perturbadores como este desaparezcan de las recomendaciones. Esta puede ser tu única oportunidad de conocer secretos que han atormentado a investigadores durante décadas. Crónica de los misterios prohibidos. Edición especial embrujada. 1867, la sangre materna engendra pesadilla generacional. Descubrimiento aterrador revela experimentos que desafían la naturaleza. Investigación exclusiva expone conspiración maternal que todavía aterroriza hoy. Narrado por Profesor Edmund Crowe, anticuario que se niega a dormir desde que leyó estos documentos. Valientes lectores, preparaos para descubrir verdades que han perturbado a investigadores durante generaciones. Durante años, susurros en los rincones sombríos de Barcelona hablaban de una mujer cuyo vientre produjo no meros niños, sino recipientes de violencia calculada. Lo que hemos descubierto trasciende los peores temores de la imaginación humana. El caso de Magdalena Blackwood, una madre de Barcelona, expone una conspiración siniestra que se extiende hasta los círculos más oscuros de las prácticas experimentales de crianza posteriores a la Revolución de 1868. Esto no es ficción gótica. Cada línea ha sido verificada a través de documentos que nunca deberían haber sobrevivido al paso del tiempo. En 1867, mientras España atravesaba tiempos de agitación, una organización secreta conocida solo como el Colectivo de Linaje Maternal realizaba experimentos que transformaban nacimientos inocentes en recipientes de violencia generacional. Magdalena Blackwood fue seleccionada no por casualidad, sino por características que la convertían en el espécimen perfecto para sus obsesiones enfermizas con la herencia de sangre. Transformación aterradora documentada en fotografías. Documentos confidenciales obtenidos a través de nuestra investigación revelan que el Dr. Fernando Hurtado, la mente siniestra detrás de la operación, había desarrollado sustancias que podían alterar el desarrollo de los niños varones en el útero, creando predisposiciones hacia la violencia calculada. Los 6 hijos de Magdalena fueron sometidos a inyecciones prenatales que transformaron vidas potencialmente inocentes en instrumentos de terror. Fotografías médicas preservadas en archivos que los bibliotecarios mantienen cerrados bajo 7 llaves. Muestran la progresión demoníaca, desarrollo craneal inusual en el primer niño, formaciones oculares distintivas en el segundo, manifestaciones físicas perturbadoras en cada nacimiento subsiguiente. Los 6 muchachos mostraban rasgos fisiológicos que la ciencia médica de esa época no podía explicar. Círculo siniestro financiado por familias malditas. Nuestra investigación descubrió que el colectivo recibía financiación de dinastías industriales catalanas obsesionadas con la perspectiva de crear linajes de hombres violentos controlables que pudieran servir como ejecutores para sus empresas comerciales. Cada experimento costaba fortunas pagadas con el sufrimiento de niños transformados en peones para ambiciones diabólicas. Los rituales realizados combinaban medicina experimental con ocultismo medieval. Magdalena era mantenida en cámaras subterráneas decoradas con símbolos alquímicos, sometida a ceremonias que mezclaban procedimientos médicos con encantaciones en latín que hacían que la sangre se congelara en las venas. Autoridades corruptas protegen a los conspiradores. Las evidencias revelan que las autoridades municipales, familias influyentes y miembros corruptos del clero conocían las actividades siniestras del colectivo. Los registros de defunción fueron falsificados, las familias fueron silenciadas mediante oscuras amenazas y cualquier investigación oficial fue sistemáticamente saboteada por fuerzas invisibles. El Dr. Martínez, médico forense que posteriormente desarrolló terrores nocturnos, documentó secretamente discrepancias anatómicas imposibles, formaciones óseas inusuales en las manos de los jóvenes perfectamente diseñadas para la violencia.
Estructuras cerebrales alteradas con patrones característicos de cálculo predatorio, capacidades sensoriales intensificadas. Evidencia física de manipulación que desafía la explicación científica. Pesadillas atormentan a los investigadores hasta hoy. Cada persona que investigó este caso desarrolló alteraciones psicológicas inexplicables. Margarita Torres, la bibliotecaria que descubrió los archivos, comenzó a experimentar impulsos violentos después de leer los documentos. El Dr. Blackthorne desarrolló una obsesión paranoica con su propio linaje. El profesor Crowe se niega a mirar cuchillos o implementos afilados desde que vio las fotografías de los hermanos. Archivos malditos revelan metodología demoníaca. Nuestra investigación nos llevó a los archivos médicos estatales donde descubrimos evidencia de manipulación sistemática que sugiere intervención sobrenatural. Páginas arrancadas con precisión quirúrgica imposible, sellos que cambiaban de color según la luz, firmas que parecían moverse cuando se observaban periféricamente. El descubrimiento crucial vino a través de copias carbón que los bibliotecarios juraban haber destruido décadas atrás. Estos documentos aparecieron misteriosamente organizados en nuestra mesa de investigación una mañana, como si fuerzas invisibles quisieran que la verdad sobre Magdalena Blackwood fuera revelada. Diarios de Hurtado escritos en tinta que cambia de color. El doctor Fernando Hurtado mantenía registros en tinta que se transformaba según la temperatura ambiente, revelando textos ocultos cuando se manipulaba. Sus anotaciones escritas en catalán arcaico mezclado con símbolos alquímicos describen procedimientos que desafían tanto a la medicina como a la ley natural. Magdalena era identificada en los registros como recipiente maternal alfa, una designación que reducía a una mujer viva a un objeto de experimentación reproductiva. Los criterios de selección eran perturbadoramente específicos, viudas con historial familiar de violencia excepcional, todas nacidas durante lunas de sangre, consideradas material biológicamente receptivo. La esencia del linaje desarrollada por Hurtado combinaba elementos radioactivos con extractos glandulares de cadáveres preservados, creando un compuesto que el científico creía podía predisponer a la descendencia masculina a tendencias violentas controladas. Las inyecciones eran administradas directamente en el útero durante ceremonias nocturnas. Fotografías que atormentan a quienes las observan. Una serie fotográfica adjunta a los informes documenta una transformación que persigue a cualquiera que se atreva a mirar las imágenes por más de unos segundos. Las fotografías iniciales muestran a Magdalena como una joven viuda con una sonrisa inocente. Las imágenes subsiguientes registran un deterioro que parece continuar incluso después de la muerte del fotógrafo. Primer nacimiento. Infante con formación craneal inusual que sugiere desarrollo cerebral alterado. Segundo nacimiento. Niño con estructura ocular distintiva que reflejaba la luz de forma normal. Tercer nacimiento, muchacho con formación manual inusual perfecta para empuñar armas. Cuarto nacimiento. Joven con estructura facial que nunca expresaba emoción normal. Quinto nacimiento. Hombre joven cuya piel parecía innatamente resistente a las lesiones. Sexto nacimiento. El hijo final cuya mera presencia hacía que los animales guardaran silencio. El aspecto más perturbador era que la madre permanecía consciente de lo que estaba produciendo. Los registros psicológicos documentan a Magdalena sonriendo con orgullo al hablar de las tendencias violentas de sus hijos, creando una contradicción existencial que atormentaba incluso a los ejecutores más endurecidos. Red Nacional de Cámaras de Reproducción Embrujadas. La correspondencia interceptada revela que Hurtado no operaba aisladamente. El colectivo mantenía una red de colaboradores en al menos 8 provincias españolas, todos realizando variaciones de los mismos experimentos en laboratorios que posteriormente fueron abandonados debido a manifestaciones inexplicables. Cada laboratorio recibía financiación de grupos industriales locales, creando una conspiración nacional de reproducción explotadora disfrazada de investigación revolucionaria del linaje.
El número total de víctimas puede alcanzar cientos de madres, todas sacrificadas en el altar de la ambición científica corrompida por la obsesión de crear linajes violentos controlables. Los registros financieros muestran que cada experimento costaba fortunas proporcionadas por familias que posteriormente sufrieron maldiciones generacionales inexplicables, muertes prematuras, tendencias violentas, demencia temprana, como si la participación en la conspiración trajera retribución de linaje. Instalaciones subterráneas donde la sangre se comporta extrañamente. Magdalena era mantenida en un complejo subterráneo construido 3 pisos bajo el hospital principal. Los visitantes modernos informan que las muestras de sangre se coagulan inexplicablemente en el lugar. Las mujeres embarazadas experimentan pensamientos violentos temporales después de una presencia prolongada y los espejos reflejan versiones distorsionadas de quienes los observan. El ambiente combinaba equipos médicos con símbolos alquímicos grabados en placas de cobre que se oxidan y restauran cíclicamente. La temperatura fluctúa independientemente de los sistemas de calefacción y hay informes de susurros en lenguas muertas que resuenan durante luna nueva. Dominancia sanguínea maternal. Teoría que aterroriza la ciencia. Documentos técnicos revelan que los experimentos con Magdalena formaban parte de un proyecto mucho más siniestro y completo. El colectivo había desarrollado una teoría pseudocientífica llamada dominancia sanguínea maternal, combinando medicina experimental con ocultismo de una manera que desafía la comprensión racional. La hipótesis central sugería que el proceso de influencia maternal podría extraerse de una mujer y concentrarse en sustancias administrables a otras a través de rituales específicos realizados durante procedimientos médicos. Hurtado creía que estaba destilando control maternal en elixires de dominancia, laboratorio subterráneo donde la sangre se comporta normalmente. Magdalena era mantenida en una celda especialmente construida donde las leyes físicas parecían alteradas. Las muestras de sangre se coagulaban en diferentes patrones dependiendo de la ubicación en la habitación. Las plantas crecían con pigmentación roja inusual y las fotografías revelaban que las manchas de sangre se desarrollaban en patrones reconocibles independientes de su forma original. El ambiente combinaba equipos médicos de última generación con símbolos alquímicos que brillaban con su propia fosforescencia durante los experimentos. La temperatura no era controlada por termostatos, sino por fases lunares, y la iluminación proporcionada por velas hechas con sustancias que hacían que las sombras se movieran contra la dirección de la luz. Durante los rituales semanales, Magdalena era posicionada en el centro de un círculo grabado en el suelo mientras Hurtado y sus asistentes recitaban encantaciones que hacían vibrar el aire con frecuencias que causaban desorientación temporal. Simultáneamente, la mujer era sometida a procedimientos que incluían extracción de fluidos espinales e inyecciones de sustancias radioactivas, desarrollo de capacidades maternales imposibles. Los registros documentan que Magdalena desarrolló habilidades que desafían la ciencia maternal durante los experimentos. Hurtado observó episodios donde la mujer demostraba conocimiento de las acciones de sus hijos a kilómetros de distancia, hablaba sobre sus futuras acciones violentas con precisión inquietante y mostraba comprensión de su paradero en todo momento. Más inquietantes eran las proyecciones maternales registradas. Magdalena comenzó a describir y experimentar los actos violentos de sus hijos simultáneamente, como si existiera en sus cuerpos durante momentos de violencia. Hurtado interpretaba estas manifestaciones como evidencia de que los experimentos estaban expandiendo la conexión maternal más allá de las limitaciones físicas. Sufrimiento existencial documentado en informes psicológicos. Las fotografías médicas muestran a Magdalena desarrollando simultáneamente características de control y sufrimiento, ojos fríos y calculadores con lágrimas de alegría, sonrisa cruel con labios temblorosos, cataratas con claridad inusual en momentos de describir violencia. Era una contradicción biológica que transformaba la existencia en una pesadilla maternal constante. La doctora Isabel Harwell, una enfermera que posteriormente desarrolló amnesia lectiva sobre el periodo, escribió en su diario: «Cada noche oigo a Magdalena reír en el sótano.
No son las risas de una madre ni las carcajadas de una loca, sino los sonidos de alguien que existe simultáneamente en 6 cuerpos diferentes, cometiendo actos indescriptibles. El ritual de culminación maternal, ceremonia final. Los experimentos alcanzaron su clímax durante una ceremonia que Hurtado llamaba el ritual de culminación maternal. Durante un procedimiento que se extendió por 3 noches consecutivas, Magdalena fue sometida al proceso final, extracción completa de lo que el científico creía ser esencia maternal concentrada. El objetivo era recolectar una sustancia que Hurtado teorizaba contenía control maternal comprimido en forma transferible. Esta esencia sería refinada y administrada a los miembros pagantes del colectivo como un elixir que prometía no solo control sobre la descendencia, sino dominancia sobre linajes a través de generaciones. Los últimos registros médicos de Magdalena son demasiado perturbadores para una descripción completa. La madre, para entonces físicamente transformada por los experimentos, presentaba características de dominancia maternal preternatural, manteniendo una conciencia que existía simultáneamente en los 6 hijos hasta el momento final. Consecuencias sobrenaturales atormentan a los participantes. El profesor Edmund Crowe, especialista en sociedades secretas históricas, desarrolló una teoría perturbadora. El colectivo de linaje maternal no estaba meramente manipulando la biología, estaban alterando la estructura de la herencia sanguínea. Los experimentos pueden haber creado una anomalía que continúa afectando a cualquiera que investigue el caso. Evidencia de esta teoría. Cada investigador que estudió los archivos de Magdalena desarrolló síntomas de tendencias violentas incrementadas, pesadillas involucrando múltiples versiones de sí mismos cometiendo actos violentos y percepción distorsionada de sus propios linajes, como si el conocimiento del caso causara contaminación sanguínea. Supervivientes embrujados rompen décadas de silencio aterrorizado. Nuestra investigación logró localizar a 3 supervivientes que presenciaron los eventos de 1867, todos habiendo desarrollado alteraciones psicológicas que persisten décadas después. Sus relatos recopilados en entrevistas que necesitaron ser interrumpidas múltiples veces debido a episodios de pánico revelan detalles que ningún documento oficial registró. Eleonora Blanco, enfermera que desarrolló tendencias violentas. L. Blanco, ahora con apariencia prematuramente envejecida a sus 73 años, era una joven aprendiz durante el periodo de los experimentos. Nos recibió solo después de que presentáramos credenciales específicas y mantuvo todas las ventanas cerradas durante la entrevista, alegando que la luz del día le hace recordar lo que vio. Tenía solo 16 años, recordó Elora con una voz que oscilaba entre timbre juvenil y temblor anciano. Pero inmediatamente me di cuenta de que algo estaba alterando los linajes de sangre en el hospital. Había corredores donde las mujeres embarazadas se volvían inusualmente agresivas, sonidos de risas que parecían venir de múltiples gargantas simultáneamente. Eleonora fue la única persona fuera del equipo de Hurtado que presenció directamente a Magdalena durante la transformación sanguínea. Una noche, trabajando más allá de su horario, accidentalmente presenció un ritual a través de la ventana del sótano y nunca volvió a ser la misma. Lo que vi cambió no solo mi vida, sino mi percepción de la maternidad. Continuó, sus manos temblando con un ritmo que no correspondía a la edad cronológica. Hombres encapuchados, velas que ardían con llamas que se movían contra el viento y en el centro una madre que existía en múltiples cuerpos simultáneamente. Tomás Martínez, hijo del forense maldito. Tomás Martínez, de 85 años, que aparenta tener 50, heredó no solo las notas secretas de su padre, sino también la maldición que afecta la percepción de violencia familiar. Los cuchillos en su hogar inexplicablemente se mueven a diferentes ubicaciones y fotografías antiguas lo muestran desarrollando tendencias violentas a la misma edad que los hijos de Magdalena. Mi padre sabía que los experimentos estaban alterando la estructura local del linaje sanguíneo, explicó Tomás durante una entrevista que duró simultáneamente 2 horas y 6 horas dependiendo de qué reloj se consultara.
Encontró cuerpos de jóvenes con capacidades violentas imposibles. El doctor Martínez había fotografiado secretamente a las víctimas, incluidos los hijos de Magdalena. Las imágenes muestran contradicciones que persisten décadas después, cuando se observan rápidamente, muestran hombres jóvenes normales. Cuando se contemplan más tiempo revelan expresiones monstruosas. Cuando se fotografían de nuevo, aparecen diferentes en cada revelación. Mi padre sospechaba que Hurtado había descubierto cómo manipular la herencia sanguínea, añadió Tomás. Encontró evidencia de que las tendencias violentas se desarrollaban independientemente de la crianza, como si cada hijo estuviera programado antes del nacimiento. Sara Calderón, superviviente con recuerdos maternales fragmentados. El testimonio más devastador vino de Sara Calderón, 88 años cronológicos que aparenta diferentes edades dependiendo de la iluminación. A los 9 años fue seleccionada para el programa, pero logró escapar antes de los procedimientos finales, aunque no sin consecuencias maternales permanentes. Sara todavía exhibe anomalías físicas, cabello que alterna entre colores según las estaciones, cicatrices que aparecen y desaparecen y reflejo en espejos que muestra versiones de diferentes edades. Sus recuerdos existen simultáneamente en múltiples líneas de sangre. Nos mantenían en celdas donde la sangre se comportaba extrañamente, recordó Sara en presencia de su nieto, quien observó ansiosamente cómo su apariencia cambiaba durante la conversación. Había otras madres, quizás 10 o 12. Magdalena estaba en la celda adyacente y yo escuchaba no solo su risa actual, sino ecos de risas de todos los actos violentos que sus hijos cometerían. Sara describió rituales donde las madres eran forzadas a participar en ceremonias que mezclaban medicina con manipulación sanguínea. Hombres de blanco elegían una madre diferente cada noche. Cuando se llevaron a Magdalena, regresó existiendo en múltiples linajes simultáneamente. Momentos finales de Magdalena. Existencia maternal fragmentada. La descripción más perturbadora de Sara involucra los momentos finales de Magdalena. Se había convertido en algo que desafía la descripción madre, controladora, recipiente y conductora existiendo en el mismo cuerpo. Una noche escuché no solo gritos provenientes de su celda, sino ecos temporales de todos los momentos de violencia que sus hijos cometerían ocurriendo simultáneamente. La doctora Margarita Torres, quien entrevistó a Sara décadas después, usando hipnosis regresiva, confirmó la autenticidad a través de detalles que coinciden con documentos nunca publicados. Los recuerdos de Sara muestran fragmentación sanguínea que persiste hasta el día de hoy. Literalmente recuerda futuras generaciones. Maldición de sangre persigue a investigadores. Todos los testimonios convergen. Investigar el caso de Magdalena Blackwood causa contaminación sanguínea en los investigadores. Cada persona que estudia los archivos desarrolla síntomas similares, percepción distorsionada de la violencia, tendencias agresivas irregulares, recuerdos de actos violentos que nunca cometieron. No era solo un experimento médico, concluyó Eleonora Blanco, cuya apariencia cambió visiblemente durante nuestra entrevista. Era una ruptura en la estructura del linaje sanguíneo que continúa afectando a cualquiera que se acerque a la verdad. Sobre lo que le hicieron a esa madre y sus hijos. La maldición de sangre permanece activa. Investigación termina en terror. Nuestra investigación de 2 años reveló verdades que no solo sacudieron nuestra cordura, sino que alteraron nuestra percepción fundamental de la realidad maternal. El colectivo de linaje maternal no simplemente realizó experimentos, crearon una anomalía que persiste acechando a cualquiera que se atreva a investigar el caso de Magdalena Blackwood y sus 6 hijos asesinos. El doctor Fernando Hurtado nunca enfrentó justicia terrenal. Los registros sugieren que pueda haber descubierto cómo prolongar su existencia indefinidamente a través de la manipulación sanguínea maternal. Posiblemente existiendo todavía hoy a una edad imposible. Algunos investigadores informan avistamientos de un hombre que corresponde a su descripción, siempre aparentando tener exactamente la misma edad.
Magdalena Black, existencia que trasciende la muerte. Oficialmente, Magdalena murió en 1867. Extraoficialmente, múltiples testigos informan manifestaciones que sugieren que puede existir simultáneamente a través de sus descendientes en múltiples líneas sanguíneas. Visitantes de la antigua ubicación del hospital describen encuentros con una mujer que se asemeja a Magdalena, siempre preguntando, ¿sabes lo que mis hijos han hecho? Ubicación permanece embrujada por anomalía sanguínea. Hoy las ruinas del Hospital de Barcelona son evitadas por los residentes locales que informan fenómenos inexplicables, cuchillos que se mueven a diferentes posiciones durante la noche, sombras que se mueven contra la dirección del sol y susurros de voces que hablan sobre actos violentos que no tienen sentido. Profesor Edmund Crowe, anticuario que se niega a dormir desde que leyó estos documentos. Advertencia final. Esta investigación termina aquí por razones de cordura personal. Los archivos restantes serán sellados permanentemente. Recomendamos que los lectores eviten investigar este caso, ya que el conocimiento puede causar contaminación sanguínea irreversible. Conocimiento prohibido. Quienes investigan casos como este raramente permanecen iguales. Si no das like ahora, perderás acceso a archivos que los bibliotecarios mantienen bajo llave por buenas razones. Tu interacción decide si revelaciones perturbadoras como esta continúan siendo compartidas o desaparecen en el olvido digital. M.